Middleweight Championship. There's Jake LaMotta. Un combate que terminaría con una de las rivalidades más famosas del boxeo. Una pelea tan brutal y sangrienta que se acabaría conociendo como la masacre del día de San Valentín. That brought blood from Robinson's nostril. The left with the right cross. Jake LaMotta, el toro salvaje, duro, implacable y parecía insensible al dolor. Some of those short shots by Robinson would rock a truck, but they don't seem to move LaMotta. Sugar Ray Robinson, conocido por su estilo bailarín, elegante, rápido y mortal. Para muchos, el mejor boxeador de todos los tiempos. Como tantos otros boxeadores, estos dos púgiles pasaron por penurias y pobreza. El boxeo les ofreció la oportunidad de vivir mejor, pero para llegar hasta ahí tuvieron que enfrentarse a las fuerzas oscuras que controlaban el boxeo, la mafia. Mientras Sugar Ray Robinson se apoyó solamente sobre su talento, Jake LaMotta tuvo que pasar por el tenebroso mundo de Lampa para abrirse camino hasta el éxito. No hice más que tirar hacia adelante y hacer lo que pensaba que era mejor. Y si tuviera que volver a hacerlo, lo haría igual. El boxeo es la máxima prueba de valor de un individuo, pero precisamente ese mismo valor es lo que les dejaba expuestos a ser explotados. El boxeo consiste en dos personas dentro de un ring. Eso es todo. Es mucho más fácil conseguir que se deje ganar una sola persona que todo un equipo de béisbol. En un mundo tan corrupto, perder un combate puede salir más rentable que ganarlo. Fuera para llevarse el premio en metálico, fuera para ajustar las cuentas, o fuera para amañar una pelea, fuera lo que fuera, la mafia siempre estaba ahí. Este reportaje cuenta cómo a lo largo de la historia del boxeo, la mayor lucha que ha habido en el mundo del deporte ha sido la entablada contra el crimen organizado. Crecer en los barrios bajos de Estados Unidos en los años 30 no fue nada fácil. El joven Jake LaMotta tuvo que pelearse en las calles para sobrevivir en el Bronx de Nueva York. Probablemente fui uno de los primeros delincuentes juveniles que hubo. Siempre estaba metido en líos con la ley, siempre. Debería haber entrado en el reformatorio muchos años antes de lo que en realidad lo hice. Pero cuando llegó al reformatorio, lo que le salvó fue el boxeo. Prácticamente yo había nacido para esto. Me resultaba todo muy natural. Siempre estaba peleándome en la calle y cuando llegué al reformatorio me pusieron a cargo del gimnasio. En aquel gimnasio tenía un saco grande y otro pequeño. Y allí decidí que quería ser boxeador cuando fuera mayor. LaMotta se hizo boxeador profesional a los 19 años. Su estilo agresivo reflejaba las peleas callejeras de su niñez. No había nadie más duro que Jake LaMotta, no había nadie más fuerte que Jake LaMotta, y tenía una técnica especial. Cargaba con agresividad contra ti, te daba un aluvión de golpes sin dejarte responder y era capaz de enfrentarse a cualquiera. El rival más grande que tuvo LaMotta fue Sugar Ray Robinson. Nacido el mismo año que LaMotta, se crió en los guetos de Detroit. Creció en un barrio que se llamaba el Fondo Negro, y él solía decir negro porque eso era lo que eran, y fondo porque ahí es donde se encontraban. Pero en lugar de ser arrastrado hacia la delincuencia, Robinson se ganaría la vida bailando en las calles mientras crecía en él la pasión por el boxeo. Algunos chicos juegan al béisbol, otros juegan al fútbol. Él se crió en un gimnasio rodeado del ambiente del boxeo, y eso es lo que le gustaba. Así que eso fue lo que hizo y al final acabó descubriendo que era muy bueno. En aquel momento solo era un chico pequeño y delgado, pero sobre todo cuando llegó a Nueva York, se convirtió en un fantástico boxeador amateur. Daba gusto verle boxear. Daba igual que ganara o que perdiera. Era maravilloso contemplar a este chico y el estilo que tenía. Era un placer ver la combinación de golpes que lanzaba. Por ejemplo, golpes rápidos junto a ganchos y uppercuts, al mismo tiempo que agachaba la cabeza. Robinson era todo un maestro haciendo aquello.
Tanto a Robinson como a LaMotta el boxeo les ofreció una vía de escape de la pobreza, aunque para ello tuvieran que tratar con miembros de la mafia que habían recurrido al crimen organizado para salir de aquellos mismos barrios sórdidos. Existía un trato muy directo entre el boxeador y el hombre de la mafia. Ahora ya no. Pero en aquellos días los mafiosos tenían un lugar especial, como una especie de veneración que había en torno a ellos. Entonces tenías boxeadores que, sobre todo en aquellos tiempos, no podías esperar que los chicos que entraran en ese negocio provinieran de Harvard o Yale, porque era muy duro recibir golpes continuamente, y eran chicos duros que necesitaban el dinero para salir del gueto particular en el que estuvieran, y la mafia era algo natural para ellos. Ellos sentían aprecio por esos tipos que llevaban trajes de $1000 y que habían tenido los mismos comienzos que ellos. Se sentían un poco impresionados por esa gente. En el centro de este mundo se encontraba Frank Carbo, un temido miembro de la mafia y reputado asesino que organizaba el tráfico de juego ilegal asociado al boxeo. Frankie Carbo no era más que un matón. Solo era un tipo duro que hizo del boxeo su campo, de la misma forma que otros gángsters actuaban en los muelles, o en las importaciones de licor y tabaco, o en los narcóticos, o en la prostitución. Frankie Carbo era el mafioso que se encargaba del boxeo en los años 40 y 50. Aunque Frank Carbo no fue representante de forma oficial de ningún boxeador, tenía una influencia tal sobre los preparadores que era la persona que podía decidir quién iba a luchar en el local principal de Nueva York. Había un local y se llamaba el Madison Square Garden. Carbo tenía su negocio allí, pero nadie se acercaba a él. Él era el señor gris, con su sombrero gris y su precioso traje de rayas, pero a menos que llegaras a un acuerdo con él, no podías pelear en el Madison Square Garden. Con semejante control, Carbo y la mafia podían sacar enormes beneficios de un deporte que en aquella época era inmensamente popular. En Nueva York no había nada que se pudiera comparar con una noche de viernes de boxeo. Hay una estación de metro al otro lado de la calle y la gente subía del metro como hormigas saliendo de un hormiguero. Los coches no podían pasar por la gente porque estaba atestada de gente. Tenías que ir diciendo apártense. Aquel lugar era de la mafia. Te acercabas a la entrada del Madison Square Garden y antes de entrar, en el exterior, había toda una serie de teléfonos. Eran para los tipos que en el último minuto decían: oye, he oído que la izquierda de este chico no es muy buena, apuesta 100 por mí, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hacía. Podías ir a una pelea el viernes por la noche y ver anillos en los dedos, meñiques, grandes puros, trajes de rayas y mujeres llamativas por todas partes. Había un sitio que se llamaba la Cafetería del Garden y en la parte de atrás estaba sentado Frankie Carbo, tomando un café. La gente iba a hablar con Frankie. Frankie no iba a ver a nadie. Le iban a ver a él. Es como en El Padrino. Mi hija se va a casar. ¿Podría? Él era el padrino sin que necesitara decirlo. Solo quiero preguntarle una cosa. Si mi chico vence a ese tipo dentro de 2 semanas en este edificio, ¿podría conseguir un combate para luchar por el título? Bueno, lo pensaremos, ya veré. Ya veré si luego lo hago o no. Entonces te anotaba en su cuaderno y así luego le iba al siguiente. En este mundo de corrupción fue donde Jake LaMotta y Sugar Ray Robinson tuvieron que demostrar su valía como boxeadores. Los pies de baile de Robinson le habían ganado la reputación de púgil fascinante con estilo, mientras que LaMotta se estaba forjando su nombre a base de fuerza bruta, empeño y resistencia. Siempre estaba amargado porque durante 5 años fui un campeón sin corona. Nadie quería pelear conmigo porque yo no tenía ningún mafioso detrás de mí. Las cualidades de LaMotta en el ring no pasaron desapercibidas. La mafia sabía que podían ganar mucho dinero con sus combates y estaban dispuestos a promocionarle bajo sus condiciones. Así que utilizaron a su hermano Joey para convencer a Jake de que cooperase. Intenté evitarlo. Durante toda mi vida lo había evitado. Mi hermano era el que estaba involucrado y lo hizo todo por mí. Él era el que me hacía llegar los mensajes de ellos porque sabía que yo no quería que me molestaran. Carbo quería que LaMotta luchara contra uno de sus boxeadores, Billy Fox, y como compensación le prometió una oportunidad para luchar por el título. Esta difícil decisión para LaMotta se convirtió en el tema central de una de las películas más famosas que se hayan hecho sobre boxeo, Toro Salvaje.
realize how great he is. He could beat all the Sugar Ray Robinsons and the Tony Janeros in the world, but he ain't gonna get a shot at that title, not without us, he ain't. Now, you're a smart kid. You go there. You talk. Cuando el hermano de la Mota le entregó el mensaje de Carbo, Jake sabía que era una oportunidad que no podía rechazar, pero le metería de lleno en el mundo que durante tanto tiempo había intentado evitar. No iba a perder la oportunidad de luchar por el campeonato del mundo. Me la merecía. Durante 5 años fui un campeón sin corona. Me merecía esa oportunidad. Nadie quería dármela, así que no hice más que tirar hacia adelante y hacer lo que pensaba que era mejor. Y si tuviera que volver a hacerlo, lo haría igual. El trato que la Mota nunca quiso hacer fue finalmente alcanzado en secreto, pero incluso antes del combate. Ya había rumores circulando por el Madison Square Garden. Las apuestas habían caído de forma tan estrepitosa antes de la pelea que había un cierto tufillo. La Mota había llegado a ese viernes como favorito y a la hora del combate, este tal Fox era favorito de forma aplastante. La Mota se dio por vencido en el cuarto asalto, pero su actuación no convenció nada. La Mota no pretendía hacer una pelea seria en este combate y dejó claro a todos que lo iba a tirar, lo cual, por supuesto, acabó por abrir toda clase de investigaciones. Le suspendieron la licencia para pelear en Nueva York. Mientras tanto, el hombre que había corrompido a la Mota iba de éxito en éxito. Carbo aumentó su control en el boxeo cultivando la amistad con el nuevo propietario del Madison Square Garden, James Norris. Norris era un multimillonario que tenía un gran interés por la industria del boxeo. Compró los locales y se aseguró los contratos de retransmisión por televisión. Disponía de un contrato con la televisión y los lugares donde celebrar los combates del viernes por la noche, pero le faltaban los boxeadores, así que acudió a Frankie Carbo, el señor Gris, que tenía captados a casi todos los mejores púgiles. Fue una relación en la que se beneficiaban mutuamente. Norris intentaba dar la imagen de ser un mero hombre de negocios, pero no lo era. Se llevaba una parte de los boxeadores en secreto. Era un aristócrata y tenía una cantidad inmensa de dinero que provenía de muchas partes. Pero era un ladrón. No era bueno. Era un criminal. En 1949, Norris fundó el Club Internacional de Boxeo que regularía eficazmente este deporte a lo largo de los años 50. Al Club Internacional de Boxeo le llamaban el Pulpo, porque lo controlaba todo. No se podía pelear. Esto, unido a su influencia sobre los principales locales, a sus contratos de televisión, y a que Frank Carbo iba por ahí amenazando con romperle las piernas a todos. Así era, lo controlaba todo. 2 años después de tirar un combate por Carbo, por fin le dieron la oportunidad a la Mota para luchar por el campeonato del mundo de los pesos medios contra Marcel Cerdan. In round 9, LaMotta, always a great puncher, stays close, trying to minimize Cerdan's right. LaMotta in dark trunks with the white waistband sends his victory, but the gallant Frenchman won't give up, trying to get one punch home that will end it all. But LaMotta, who can give it as well as take it, steps up the pace. And although he respects Cerdan, he wants that title. The end comes dramatically in the 10th round when Cerdan cannot answer the bell. His left arm, injured in a fall in the first round, proves Cerdan's undoing, and Jake LaMotta is the new middleweight champion. Cuando por fin gané el título a Marcel Cerdan, con aquella celebración en el Bronx, con el desfile en coche y todo eso, sentí una grandísima sensación. La Mota había conseguido su mayor objetivo, pero quien ahora estaba deseando arrebatarle el título era su viejo rival, Sugar Ray Robinson. Robinson había tenido un gran éxito en su gira por Europa, en la que se había ganado a pulso una temible reputación.
Robinson no estaba con la mafia y era tan bueno que tenían que acudir a él para negociar. No era él el que tenía que acudir a ellos como Joe Louis. Nunca habían negociado con él porque era demasiado grande. Si un hombre es grande y ha conseguido serlo antes de llegar a la mafia, entonces se le consideraba sagrado, estaba en otro lado, estaba protegido. Así era Robinson de bueno. Ya era campeón del mundo de los pesos welter, pero ahora quería el cinturón de los pesos medios. En 1951 Robinson consiguió la oportunidad de enfrentarse a LaMotta por el título. El escenario sería el estadio de Chicago y el combate acabaría pasando a la historia. In the white trunks, Sugar Ray Robinson. In the black trunks, Jake LaMotta. LaMotta y Robinson se habían enfrentado en 5 ocasiones hasta ese momento, y LaMotta había sido el único hombre capaz de vencer a Robinson tras 143 victorias seguidas de este. Nadie había conseguido dejar KO a LaMotta. LaMotta era una roca. Robinson sabía golpear, le gustaba ser como Will o The Wisp, aquí y allá, moviéndose a este lado, moviéndose al otro, retirándose, sacando la barbilla, volviéndose hacia atrás y de repente lanzaba una combinación de golpes, bim, bam, boom, así. Tan rápido que apenas podías verlo. Era como una ametralladora. LaMotta may have won the first round. Robinson definitely won 2 and 3, and I thought LaMotta might have won the fourth, so it's a fairly close fight here. Jake estaba ahí lanzando ganchos de izquierda y derechas cruzadas. Pero claro, ¿qué te voy a decir? ¿Qué se puede decir de Ray Robinson? Era el más grande en aquel tiempo. Pero Jake LaMotta no era ningún don nadie. Jake LaMotta estaba ahí también con él. Fue un combate fantástico e inteligente, porque Jake LaMotta no era un púgil imaginativo, pero lanzaba buenos golpes y tenía calidad para ser un campeón, Jake LaMotta. Aunque estaba peleando como campeón, LaMotta sabía que tendría que darlo todo para vencer a Robinson y conservar el título. Pasé antes, dejé de correr, me quedé un momento quieto y empecé a lanzarle puñetazos muy rápido. Y aquello era la guerra. Era la guerra. El aluvión de puñetazos que lanzó LaMotta en el 11º asalto pasó factura, pero no tanto a Robinson como al propio LaMotta, que empezó a notar la fatiga. LaMotta wants to hold the left hand high, but he can't. Look at him bang those ribs again. Oh, I can feel it myself. Oh, another one right on top of the ribs, and then just drops the elbow more. Las fuerzas de LaMotta empezaron a flaquear, ya fuera por el régimen de entrenamiento para bajar de peso o por los puñetazos que le estaba encajando Robinson. El caso es que su efectividad era increíble. Y a partir de ahí simplemente usó a LaMotta como un saco de entrenamiento, porque se convirtió en eso, en un saco de entrenamiento. El mejor golpe de LaMotta era el de su mandíbula izquierda contra el guante derecho. Estaba recibiendo golpe tras golpe tras golpe. Y el asalto 13º fue el más desigual. Y se llevó la mayor paliza que se haya visto. Hand up, and he really doesn't want to lift his left elbow because of all things. Oh, that right hand! What a shot! The ball wants to stop the fight, and he has stopped it. It's all over. We have a brand new world middleweight champion. His name is Sugar Ray Robinson. El combate había sido tan duro, tan brutal y sangriento que acabó conociéndose como la masacre del día de San Valentín.
Y aún así LaMotta no cayó a la lona, que entonces fue lo que le hizo mantener su orgullo y que aún lo sigue manteniendo. Yo no me caí. Al final pararon la pelea, pero yo aún me mantenía en pie mientras Robinson me estaba golpeando en las cuerdas. Si el árbitro hubiera aguantado otros 30 segundos, está claro que Robinson se hubiera caído cansado de golpearme. Eso es lo que creo. Se sentía orgulloso de aquello. Se sentía muy orgulloso. Ese es el tipo de persona que es. Se sentía orgulloso de su capacidad, de su historial. Se sentía orgulloso de Jake LaMotta. I'd like to ask you one question before you go, Ray. When did you know that you had him? Because you were fighting pretty evenly for 8 rounds. Well, that's the way we planned the fight. We figured LaMotta would be strong as he was. First part of the fight and the last part of the fight, he would weaken. We figured to box along the first part of the fight and wait till he showed signs of weakening, which he did. I see. And in those late rounds, after the 8th, he showed signs, and my manager told me to start throwing, open up heavier punches. Sí, yo era el campeón en ese momento y me quitaron el título. Bueno, pues no podía haberlo perdido ante un campeón más grande. Era un grandísimo campeón. Sugar Ray Robinson era ahora campeón del mundo de los pesos medios, un boxeador excepcional que demostraría ser uno de los mejores púgiles de todos los tiempos. Robinson gozó sintiéndose campeón y con el glamour del nuevo estilo de vida que eso implicaba. Ray Robinson fue el primer boxeador en llevar lo que se dice un séquito. Llevaba a su manager, llevaba a varios entrenadores y otros que estaban con él, a su profesor de golf, a su peluquero, incluso a su esposa. En total serían 12 o 15 personas las que iban en el grupo. Ahora pensamos en el séquito de Muhammad Ali, pero aquello empezó con Sugar Ray. Disfrutaba tanto del papel de showman que se retiró del boxeo en 1952 para probar a hacer carrera como bailarín. En el cuadrilátero había sido la estrella principal, pero sus numeritos sobre el escenario eran de segundo orden. A los 3 años de retirarse, perseguido por Hacienda, Robinson no tuvo más remedio que volver a boxear. Volvió porque se dio cuenta de que no podía ganar mucho dinero como bailarín. Ya había probado lo del baile, pero los boxeadores siempre vuelven. Es lo que hacen siempre. Ali volvió. Todos vuelven. Robinson tardó menos de un año en reconquistar la corona de los pesos medios, pero no le sirvió para conseguir el dinero ni el control sobre su carrera que tuvo en su día. El dinero de sus premios fue destinado en su totalidad a pagar su deuda con Hacienda, y su desesperada situación financiera acabó dejándole en los tentáculos del Club Internacional de Boxeo, que le forzó a firmar un contrato exclusivo por el que Jim Norris pasaba a controlar todos sus combates. What you did tonight certainly is, I think, given boxing a great lift. Oh, yeah? I'm proud of you. Thanks a lot, Jim. I'm proud to have you proud of me. Tell us now what your plans are. I don't know. I'm asking Jim Norris. What are my plans? Los planes que Jim Norris tenía para Robinson eran simples: defender el título y, si lo perdía, como fue el caso contra Jim Fulmar, prepararse rápidamente para una revancha. Pero a finales de los años 50 Norris vio amenazado su dominio. Las autoridades intentaron acabar con el monopolio del Club Internacional de Boxeo y, entre otras cosas, querían atrapar al famoso señor gris, Frank Carbo. Hasta ahora no habían sido capaces de reunir pruebas suficientes para condenarle. Solo fue arrestado 17 veces, pero 5 de ellas lo fueron por asesinato, aunque había matado a mucha más gente. Consiguió escabullirse porque el crimen organizado tenía un gran control sobre los jueces y los fiscales. Le acusaban y de repente desaparecían los casos. Finalmente, encontraron a un testigo, el promotor de boxeo Jackie Leonard, que iba a ayudarles a demostrar que Carbo estaba intentando extorsionarle. Las grabaciones secretas sirvieron de prueba para arrestar al señor Gris.
Carbo fue condenado a 2 años, pero poco después de entrar en prisión fue llevado a testificar ante una comisión del Senado reunida para investigar el crimen organizado en Estados Unidos. Se llamaron las audiencias de Kefalfa. Las audiencias de Kefalfa sirvieron para realizar algunos avances en relación con la mafia, pero fue un proceso que tardó décadas en producir resultados. Fueron los primeros y dificultosos avances que hicieron el Congreso y el gobierno para descubrir lo que era la mafia y dejar al descubierto el dominio completo que tenía sobre el boxeo. La mayoría de los que acudieron a testificar, incluido Norris y Carbo, se acogieron a la quinta enmienda. Have you ever threatened any manager or boxer or promoter at any time within the last 10 years for not carrying out any wishes in the boxing industry? Your wishes. I respectfully decline to answer the question on the ground that I cannot be compelled to be a witness against myself. You're directed to answer. I respectfully decline to answer the question on the ground that I cannot be compelled to be a witness against myself. Luego fue Jake LaMotta quien acudió a declarar sobre el combate que perdió contra Billy Fox. Aunque la gente tenía cierta idea de la corrupción que había en el boxeo, lo que el ex campeón de los pesos medios estaba a punto de admitir sería una de las revelaciones más sorprendentes de la historia del boxeo. Mr. LaMotta, I believe you have stated before the subcommittee that you got the okay to go into the tank, as they say in boxing, to Fox on the last day before the fight. Is that correct? Yes. I said I would lose to Billy Fox if I was guaranteed a championship fight. Perdí el combate, aunque nunca lo hubiera deseado. No quería perderlo, pero eso me acercaba a la oportunidad de luchar por el título. Eso me daba la oportunidad y, como ya dije antes, si tuviera que volverlo a hacer, probablemente haría lo mismo. Creo que aquello fue un desastre porque yo, por supuesto, admiraba a Jake LaMotta y de la misma forma también los niños del barrio le admiraban. This is a pretty rough crowd, isn't it, Mr. LaMotta? What is these people engaged in this boxing business? I'm not afraid of none of them rats. You're not afraid of any of them? No, sir. Todo el mundo le tenía miedo a la mafia, excepto yo, porque yo era un estúpido. No era tan listo ni tampoco lo soy ahora, pero no tenía miedo a nadie. Me hipnoticé a mí mismo para no sentir miedo de nadie y que no me hiciera daño a nadie. Yo desafié al mundo. ¿Que cómo es que sigo vivo todavía? Eso nunca lo sabré. And I told him that I wasn't interested in the money and that I was only interested in the championship fight. Creo que Jake LaMotta lo admitió porque, primero, Jake es un hombre con orgullo y se sentía orgulloso. No del hecho de dejarse ganar, sino de conseguir con ello una oportunidad para luchar por el título contra Marcel Cerdan y ganarlo. De modo que para él, aquello era como el contexto de otra cosa. No es que se dejara ganar y punto. Tuve que dejarme ganar para tener la oportunidad de luchar por el título y luego gané el título. Se habían acumulado suficientes pruebas contra Frank Carbo para condenarle finalmente a una pena de 25 años. Se pasaría la mayor parte del resto de su vida en la cárcel. Pero si las autoridades creyeron que con Carbo en prisión se acabaría su influencia sobre el boxeo, se equivocaban. A pesar de estar entre rejas, siguió lucrándose con los combates. Su principal nueva fuente de ingresos era el peso pesado más conocido por su conexión con la mafia, el expreso Sonny Liston. Sonny Liston era enorme. Sonny Liston era un buen atleta. Sonny Liston aprendió a pelear en la cárcel y cuando terminó de pegar a todo el mundo en prisión, le dejaron que siguiera pegando fuera de la cárcel a otros en combates dentro de un cuadrilátero. Liston era un luchador tremendo. A Liston le robaban y celebraba una fiesta. Es decir, lo destruía todo. Ese chico arrasaba con todo.
Los medios de comunicación de Estados Unidos demonizaron a Liston, sobre todo cuando desafió al popular y carismático campeón reinante de los pesos pesados, Floyd Patterson. Floyd Patterson era una especie de luchador por los derechos civiles de los negros. Estaba respaldado por políticos, incluido Jack Kennedy. Kennedy estaba deseando ver ganar a Floyd Patterson, mientras que a Sonny Liston se le veía como la pesadilla de los Estados Unidos. Una amenaza. Un criminal que no se arrepentía de serlo. En 1962, tras cambiar Liston de representantes, Patterson aceptó entrar en el combate. Well, there are many obstacles, but I think they have all been removed satisfactorily. Otherwise, I wouldn't be here today. Aunque parecía que Patterson había superado sus preocupaciones por las conexiones de Liston con la mafia, el público aún no estaba convencido. Pennsylvania, Sonny Liston. Para el público, Liston seguía siendo el malo. Weighing 189 pounds, wearing the black and white trunks from Yonkers, New York, the world heavyweight boxing champion, Floyd Patterson. A pesar del enorme apoyo de los espectadores en favor de Patterson, enseguida se vio claro que no era rival para Liston. Patterson seems to be hurt on the ropes. He is! Left to the body and a left hook. It's all over! It's all over in the first round. It's a knockout for Charles Sonny Liston in the first round. That must be one of the quickest wins in history. Cuando le ganó el título a Floyd Patterson, acabó con él en 2 minutos y 6 segundos. Le derrotó de forma aplastante. Y eso que Floyd Patterson era un atleta hábil y muy interesante. No era ningún don nadie, pero Sonny Liston pasó como una apisonadora por encima de él. En solo 2 minutos, Liston se convirtió en el campeón del mundo de los pesos pesados, pero si creía que de esta forma iba a cambiar el concepto que tenía la opinión pública de él, estaba equivocado. Estaba claro que así no iba a conseguir ganarse a los estadounidenses blancos, ni tampoco a los negros. Iba a seguir siendo el que había sido, un hombre con nada, salido de la cárcel, que nunca conseguiría ganarse el afecto y mucho menos el respeto del público. The public is not with me now, but they have to swing along until somebody else come along to beat me. Pero Liston y sus agentes de la mafia no tuvieron que esperar mucho a que llegara ese otro. Ladies and gentlemen, this is Cassius Marcellus Clay. He's young, he's handsome. They know it. He's a poet, a prophet, and many people believe he'll be the next heavyweight champion of the world. Cassius, can I ask you how you're feeling now at this point of your training? I'm feeling great. I'm ready to go to war right now. Well, when you say you're ready to go to war right now... I see that barrel in the street, I'll beat him before the fight. You'd actually take him on before the fight? Beat him like I'm his daddy. I saw Sonny Liston a few days ago, Cassius. Ain't he ugly? He's too ugly to be the world's champ. The world's champ should be pretty like me. La publicidad que tuvo el combate entre Cassius Clay y Sonny Liston en Miami en febrero de 1964 era del estilo a la que podría tener el Manchester United contra algún otro equipo menor. Sería como una especie de entrenamiento. Era otro pringado más, solo que este pringado resultaba ser más animado que la mayoría y más divertido. Ya saben quién es Cassius Clay. Pero las apuestas estaban 7-1 y solo se esperaba que no le mataran. Había creo que más de 42 periodistas junto al cuadrilátero, pero solo 3 de ellos le daban como favorito. Y 2 de ellos, porque esa tarde, en un hipódromo cercano, había ganado un caballo que se llamaba Cassius. El caso es que no estaban muy convencidos de sus posibilidades. La verdad es que lo único que se esperaba de él es que superara el primer asalto. Cassius Clay, now comes for him the moment of truth. For months he's taunted Liston. He said what he's going to do to him. He's predicted 8 rounds. Now he has to make his fist do what his mouth has predicted. The heavyweight championship of the world from the right-hand corner. It's Cassius Clay against Sonny Liston. Desde que sonó por primera vez la campana, el público esperaba que Liston abordara a Clay y le noqueara, pero las cosas no fueron como se habían previsto.
El primer problema de Liston era que no conseguía atrapar a Clay. Clay going round this ring as fast as he said he would. He said he was going to be a dancer, and that's the way he is going to work it. Desde Sugar Ray Robinson no se había visto que ningún boxeador se moviera así. Un peso pesado no peleaba así. Joe Louis no peleaba así. Nadie lo hacía. Cassius Clay adoptó el estilo de Sugar Ray Robinson con hombres que tenían casi el doble de tamaño. Era esa clase de potencia a la que además le añadía velocidad. Quería que Sugar Ray Robinson fuera su manager. Era el ídolo de Cassius Clay. Y se puede ver por la forma en que peleaba. Peleaba como Sugar Ray en la medida de lo posible para un peso pesado. Me acuerdo de sus pies, moviéndose con esas borlas blancas en las botas, y oírle cómo respiraba y desgastaba al contrario. Y de repente, alguien me dio un golpecito en el hombro y me dijo, le ha dado tan afilado que le ha cortado. And Liston is cut underneath his left eye. Liston is cut under the left eye in round 3. Those jabs of Clay have opened up a cut on Liston's face. And now he's punishing the champion heavily. And Liston is in desperate trouble. Clay estaba ganando claramente y las cosas le iban cada vez peor a Sonny Liston. No estaba acostumbrado a luchar en combates muy largos. Estaba claro que Clay se encontraba en una condición física fantástica, que era muy ágil y que daba golpes muy rápidos. Tenía prácticamente a su merced a Sonny Liston y le estaba pulverizando. Cuando un hombre de 90 kilos te golpea una y otra vez, acaba doliéndote mucho. Pero al final del cuarto asalto era Clay el que parecía tener problemas. And now Clay is screwing up his eyes in pain. Something on the gloves they're complaining has got into his eyes. Le estaban quemando los ojos. Le puse el dedo en el ojo y luego me lo llevé al mío y quemaba. Así que cogí la esponja y le lavé los ojos. Se los sequé con una toalla. Le tiré de todo y se le pasó. Pero sacudía la cabeza. Me decía, quítame los guantes, voy a enseñarles lo que es hacer un trabajo sucio. Y entonces vi que venía el árbitro y le dije, levántate, levántate. Y él seguía meneando la cabeza. El único consejo que le di fue, corre. A pesar de esta ceguera temporal, Clay continuó luchando manteniendo a Liston a raya e incluso burlándose de él. And now he's fooling around with Liston. He's pushing and pulling up with the left hand against the champion's face. And Clay's corner are complaining that something has got on those gloves and he's rubbed it into his eyes. Por las relaciones que tiene Liston con la mafia, muchos creen que su equipo ha intentado hacer trampa poniendo algún tipo de irritante químico en los guantes para intentar cegar de forma intencionada a Clay. Dos púgiles que pelearon con Liston antes que Clay, Zara Foley y Eddie Meishan, tuvieron problemas en los ojos. Mucha coincidencia. En cuanto solucionó el problema en los ojos, Clay volvió para vengarse de Liston. Liston now looking completely at sea. He doesn't know what it's all about. Like the rest of us, he's amazed. Liston, que tenía varios años más que Clay y no estaba acostumbrado a pasar de 2 o 3 asaltos, empezó a cansarse. 6 rounds completed. And the convention hall is rising not to the champion here, but to the challenger Cassius Clay. Pero al principio del 7º asalto, el combate llegó a su momento más controvertido. And what's happened? Clay has won! Clay has won! Something has happened in Liston's corner, they're not going on. And Cassius Clay has won after 6 rounds, and there's the champion, the ex-champion. Ningún campeón de los pesos pesados había abandonado desde su banqueta desde Jesse Willard en 1919. Si la gente estaba dispuesta a pensar que el incidente de la ceguera había sido un accidente, la forma de perder de Liston les pareció ya demasiado sospechosa. Liston decía que tenía una lesión en el hombro, pero el hecho de que tuviera lazos con la mafia levantaron rumores de tongo. Yo creo que la pelea estaba amañada, pero no tengo pruebas. A mí me pareció algo muy extraño.
El único motivo que puedo encontrar en la forma en que perdió Sonny Liston era que el crimen organizado estuviera apostando en contra de él. Pero los rumores sobre la implicación de la mafia quedaron relegados cuando poco después del combate el nuevo campeón de los pesos pesados anunció algo sin precedentes. Why do you insist on being called Muhammad Ali now? Now, that's the name given to me by my leading teacher, the Honorable Elijah Muhammad. That's my original name. That's a black man name. Cassius Clay was my slave name. I'm no longer a slave. What does it mean? Muhammad means worthy of all praises, and Ali means most high. El nuevo campeón se había convertido a la Nación del Islam, un grupo religioso negro radical que predicaba ideas separatistas. I said the earth belongs to the black man. Y de repente teníamos a un hombre que era musulmán. La gente no sabía lo que era un musulmán. Yo creía que era una clase de tela. Yo no sabía nada de religión. ¿Quién podría saberlo? Era todo muy raro para que la gente lo asumiera. Que el principal símbolo de lo excepcional en el deporte estadounidense y del poderío físico del campeón del mundo de los pesos pesados se convirtiera a esta secta era algo muy extraño. E incluso resultaba amenazador para mucha gente. A muchos esta nueva religión les resultaba más amenazadora incluso que la mafia. Los promotores hicieron todo lo posible por buscar un lugar donde celebrar una posible revancha que resultaría muy lucrativa. Well, the defense attorney just announced to the court the fight would not be held in Boston. El mayo de 1965 por fin encontraron un lugar en la ciudad de Lewiston, en Maine. Pero entre el miedo de la Nación del Islam y los rumores de represalias por parte de la mafia, se respira un ambiente muy tenso. Aunque Liston abandonó en su primer combate, por su reputación de hombre duro y su formidable historial, muchos creían que se tomaría la revancha. Well, did you ever see two fighters look at each other like that before the start of a fight? And this is the big one. This is for the world title. Clay defending. And Liston, the would-be avenger. Liston bids to become the second man in history to regain the heavyweight title. Clay trying to be flashy with those feet of his, treating Liston with his usual contempt. Gloves down, look at those hands, right down. This is foolish, his hands right down to his thighs. And just using his feet to keep out of trouble. A los 2 minutos de iniciarse este combate tan caliente se produce un incidente que pasará a la historia del boxeo como uno de los más controvertidos. Liston, you'll notice, saving his punches until he gets within range. In the first fight he was trying to throw him from all distances and all angles. He wore him. And he's over. I don't know what happened there. Cuando Ali lanzó aquel puño, lo tenía justo encima, pero de espaldas a mí. Y vi cómo desplazaba el hombro, pero la verdad es que no vi si hacía contacto o no. Conocido como el puñetazo fantasma, ocurrió todo tan rápido que el público inmediatamente pensó que Liston estaba fingiendo. La gente que se quejaba de eso estaba mordiendo un perrito caliente o tenía que ir a los servicios. Es que ocurrió en un instante. Lo que ocurrió fue muy simple. Liston se abalanzó y falló el golpe. Mi chico se desplazó hacia la derecha y le asestó un derechazo en la sien, del que Liston no pudo llegar a recuperarse jamás. Todo el mundo tiene su propia teoría sobre el llamado puñetazo fantasma. Pero ahora, usando técnicas especiales, podemos ver las imágenes desde un nuevo ángulo y ver claramente el tipo exacto de golpe que dejó a Liston en la lona. Esta imagen en 3 dimensiones muestra un claro contacto con la mandíbula de Liston, pero la pregunta sigue siendo, ¿sería este golpe suficiente para tumbar a Liston o tiró el combate? Can you remember the punch he caught you with? It was the right hand. I suppose it must have hurt you. Well, I wouldn't say it hurt me. Don't you think you could have beaten the count then? Yes, if he'd got away from over. Según las reglas del boxeo, el árbitro debería haber parado la cuenta hasta que Ali se encontrase en un rincón neutral. Pero Jersey Joe Walcott, que era mejor boxeador que árbitro, perdió el control de Ali y de la cuenta.
Al parecer confundido por la situación, se dejó llevar por la opinión de uno de los periodistas junto al ring, que le dijo que Liston llevaba más de 10 segundos en la lona. Did you see the fight? Well, how can a man get up when he's standing over you? If you get up, you're going to have to use your hand, right? So how am I going to protect myself and get up too? A pesar de las quejas de Liston sobre la incompetencia del árbitro, mucha gente estaba convencida de que había sido un tongo, un golpe de la mafia. And he's over. I don't know what's happened there. He hardly seemed to touch him, and Liston can't get up. They tried to say it was a fix. Then they're saying that the judge was a fix. They're saying that the referee was phony. They're saying that my managers are phony, Angelo Dundee. They're saying the Liston's people are phony. They're saying that the state commissioner's phony. And couldn't nobody pull no fix before the world like that. Ya fuera amañado o no, aquello supuso otro paso más en el deterioro de la influencia de la mafia sobre el boxeo. También marcó el principio del fin para Sonny Liston. Si en Estados Unidos nadie podía perdonarle antes por estar mezclado con la mafia o por ser tan reacio o tan huraño, ahora tampoco le iban a perdonar porque era lo peor que se puede ser en la sociedad estadounidense o en la sociedad británica, que es ser un perdedor. Ya había perdido 2 veces seguidas y además bajo circunstancias sospechosas. Aunque Liston volvió al cuadrilátero en otros 16 combates, nunca volvería a luchar otra vez por el título. A pesar de ganar millones en premios, Liston no se retiró rico. Del dinero que ganó en el cuadrilátero, unos porcentajes enormes fueron a parar a los gángsters que controlaban su carrera. Además de ser víctima de extorsiones financieras, hay quien cree que Liston también acabó siendo asesinado por la mafia. Hasta el día de hoy, todavía hay gente que cree que o bien debía dinero o había enfadado a alguien en Las Vegas, donde vivía en aquella época, algo muy típico, y que podía haber sido asesinado. De nuevo, es algo que sigue siendo un misterio. Que pudo estar metido en algún asunto de drogas y que por eso se lo quitaron de medio, es muy posible. La vida de Sonny Liston tuvo muchos comportamientos diferentes, pero su lado oscuro fue algo constante en su vida, del que nunca se desprendió. Mientras tanto, Muhammad Ali continuaría para convertirse en una leyenda del boxeo. Al igual que su ídolo Sugar Ray Robinson, Ali había llegado al campeonato del mundo a su manera. En el mismo año de aquel puñetazo fantasma, Robinson anunció por fin su retirada a los 45 años. Desde que ganara el título de los pesos medios por primera vez a Jake LaMotta, Robinson había sido campeón un total de 5 veces. En total había peleado en 200 combates profesionales, ganando 175 de ellos. En conjunto, se le considera el mejor boxeador de todos los tiempos. El Madison Square Garden celebró una fiesta para él y llevaron a todos los boxeadores a los que les había ganado el título de los pesos medios y le entregaron un trofeo enorme. Creo que en el trofeo ponía el mejor boxeador del mundo. Recibió un aplauso tremendo. Todo el mundo le abrazó y recibió mucho cariño de todos. Pero a quien no permitieron entrar aquella noche en el ring para rendir homenaje a la grandeza de Robinson fue a su viejo rival Jake LaMotta. A pesar de haberse enfrentado en 6 emocionantes ocasiones, el mundo del boxeo seguía sin perdonar a LaMotta por dejarse perder contra Fox casi 20 años antes. No me invitaron por haber admitido que me dejé ganar en un combate. Aquello me disgustó, porque yo era su principal rival. Luchó contra mí 6 veces y todos los combates fueron muy reñidos. No habríamos peleado 6 veces si no hubiéramos estado igualados. Eran auténticas guerras. LaMotta y Robinson se enfrentaron en combates épicos en una época en la que el boxeo estaba controlado por gángsters. Pero después de las audiencias de Kefalfa y del fallecimiento de Sonny Liston, la mafia había perdido su poder sobre el mundo del boxeo. La era más sonada en la historia de este deporte llegaba a su fin para muchos. El boxeo siempre seguiría siendo un negocio sucio.
Si se creen que actualmente el boxeo es un deporte limpio, entonces es que son muy ingenuos. Es posible que el antiguo crimen organizado no controle el boxeo como lo hizo en su día. De hecho, aquel viejo crimen organizado ha quedado prácticamente erradicado en este país, pero aún sigue existiendo la influencia de los matones en el boxeo. Lo único es que ya no se trata de aquellos tipos duros italianos con sombrero del Bronx.